Por favor. Estimado doctor. Bien, gracias al doctor Henry Ventura. Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad, por invitación de INLADES, me dirijo a ustedes a efectos de tratar en esta oportunidad el tema de los elementos estructurales de la tipicidad objetiva, ¿no? Dentro de la teoría del delito, como ya lo habíamos iniciado en sesiones anteriores. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda. Como tienen ustedes, están observando en las diapositivas, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Penal en la PUC. Actualmente me desempeño como fiscal provincial penal de Pisco. Rápidamente, la temática que abordaremos en esta oportunidad, es justamente estos elementos de la tipicidad objetiva de la conducta. En primer lugar, abordaremos algunas ideas preliminares sobre la teoría de la tipicidad, para luego tocar estos elementos de la conducta, elementos externos de la conducta, como son los sujetos, tanto sujeto activo como sujeto pasivo. Veremos que hay clasificación de los delitos en función de la cualidad de estos sujetos, tanto activo como pasivo. Luego desarrollaremos en concreto qué es lo que se entiende por conducta prohibida. Y aquí vamos a estudiar los verbos rectores, y a partir de los verbos rectores de cada tipo penal, también hay una serie, una clasificación de los tipos penales muy utilizada por la doctrina. Seguidamente pasaremos a tratar el tema de los elementos descriptivos y elementos normativos de todo tipo penal, ¿no? Aquellos elementos que se pueden percibir, que son parte de la realidad objetiva, ¿no? Y aquellos elementos que forman parte de una realidad jurídica o social. Eso lo tocaremos en el punto número 4 para culminar ya con lo que se entiende por objeto de la acción. Objeto sobre el cual recae la conducta, que es distinto a lo que es bien jurídico protegido, dejando para la siguiente sesión, por un tema de espacio, el sexto punto de la tipicidad objetiva, que es el tema del nexo o consecuencia. Este punto nexo o consecuencia es propiamente la teoría de la imputación objetiva desarrollada por el profesor Jacobs, por el profesor Roxin, antes por el profesor Honing en Alemania, y que en la actualidad, digamos, tiene cierto nivel de solvencia, es bastante utilizado en la jurisprudencia en este ámbito. Ese tema del nexo o consecuencia, que va a ser un repaso de esta teoría de la imputación objetiva, lo veremos por espacio, repito, en la sesión siguiente. Rápidamente tocamos el tema de las ideas preliminares sobre la tipicidad objetiva. Bueno, en la sesión anterior hemos señalado que un delito es una conducta en primer lugar. No podemos empezar una teoría del delito, en función de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. No, una teoría del delito empieza por establecer si tenemos o no tenemos una conducta. Por tanto, a partir de la conducta, tienen que establecerse si esta conducta es o bien típica, es decir, calza en un tipo penal, y si calza en un tipo penal, habría que ver si es contraria o no al ordenamiento jurídico en términos generales, y a partir de ahí si es culpable, es decir, si la conducta típica y antijurídica, que es un injusto penal, ¿no? Pasa ese ámbito, ese nivel de tipicidad y antijuridicidad. A partir de ahí, que ha sido un reproche básicamente a la conducta, el derecho pasará a reprochar al autor mismo, al agente mismo. Por tanto, la culpabilidad es, digamos, en la etapa culminante de la teoría de la imputación objetiva. Pues bien, hemos señalado que para el tema de la tipicidad, la tipicidad es simplemente un juicio de valor, en el sentido de que tanto si en la realidad tenemos una conducta no, palpable, material, estos elementos objetivos y subjetivos de esta conducta material deben encajar tanto en la parte objetiva como en la parte subjetiva del tipo penal para tener una conducta típica. Bueno, la tipicidad objetiva, como ya lo señalamos en la clase anterior, la tipicidad objetiva es el aspecto externo de toda conducta, ¿no? Aquí solo en los tipos de resultado se exige, además del comportamiento de la conducta, que esta conducta produzca un efecto o un resultado separado en espacio-tiempo de la conducta en sí.
¿no? Por ejemplo, la muerte de la víctima en el tipo de homicidio, como lo veremos seguidamente. Pero bien, la tipicidad objetiva es pues esa parte externa de la conducta misma. Pero la parte interna la tocaremos en la tipicidad subjetiva. En la tipicidad subjetiva, que forma parte del juicio de tipicidad también, se estudia la voluntad, la conciencia y la voluntad, que es el dolo prácticamente, o una conciencia no suficiente de la peligrosidad de la conducta, como puede ser la culpa, y también se estudian elementos distintos al dolo, como pueden ser los elementos especiales subjetivos distintos al dolo, como el ánimo de lucro en el hurto, ¿no? Ahora, en la tipicidad objetiva, tenemos estos elementos del tipo objetivo que vamos a ver seguidamente. ¿Cuáles son estos elementos? Los sujetos, activo y pasivo, la conducta prohibida con los verbos rectores y los medios comisivos, los elementos descriptivos y los elementos normativos que siempre requieren valoración, a pesar de que sean descriptivos, así como el objeto del delito, dejando para la siguiente sesión el nexo consecuencia. Empezamos por los sujetos, como elementos centrales de un tipo de la tipicidad objetiva. Para la imputación penal se requiere identificar quién es el que realiza la conducta, es decir, el ámbito del sujeto activo, que también llamado autor o agente, y del afectado, es decir, por el resultado de la que ocasiona esta conducta, es decir, sujeto pasivo. Por tanto, los elementos exteriores de la conducta prohibida se inician con las referencias a estos sujetos, tanto al que realiza la conducta como al que recibe la conducta, sujeto activo como sujeto pasivo. Aquí, ¿qué se entiende por sujeto activo? Es evidentemente una persona humana, salvo personas jurídicas que actualmente y por legislación especial pueden ser, digamos, personas jurídicas autoras de determinados delitos, por ejemplo, eh, delitos de lavado de activos, entre otros, ¿no? Por legislación especial, en donde la persona jurídica es responsable penalmente, pero fuera de estos casos, sujeto activo es una persona humana que va a realizar la conducta descrita en el tipo penal. Sujeto activo es un concepto dogmático que sirve para describir los requisitos que debe reunir esta persona al momento en que ejecuta la conducta delictiva. Para nombrar a esta persona o para calificarla como sujeto activo de un delito determinado, esta persona debe reunir determinados requisitos que exige la conducta delictiva misma. No todo delito puede ser cometido por cualquier persona, y aquí hay que hacer una distinción, y hay diferentes tipos delictivos en función de la calidad de este sujeto activo. Generalmente, los delitos dolosos describen a este sujeto activo con frases neutras, ¿no? Frases indeterminadas como el qué o al qué. La doctrina lo conoce como autor o agente. Y si tenemos a un sujeto activo, por otra parte, en contrapartida, tenemos también al sujeto pasivo, el afectado por el delito. Pero ¿qué se entiende en propiedad con sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico que resulta lesionado o afectado o puesto en peligro con la conducta del agente. Repito, sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico, que puede ser una persona natural, por ejemplo, el propietario del vehículo robado, que puede ser una persona jurídica, por ejemplo, la propietaria de un predio usurpado, que puede ser incluso la sociedad misma, por ejemplo, los delitos de conducción en estado de ebriedad, en donde el agraviado es la sociedad, o que puede ser también el Estado peruano. Por ejemplo, piénsese en los delitos contra la administración pública, en donde el agraviado resulta siendo, digo, la administración, en este caso, asume el Estado peruano la titularidad de este bien jurídico protegido. Si no se identifica a un sujeto pasivo, si no se tiene al titular del bien jurídico presuntamente lesionado o afectado o puesto en peligro, esto trae como consecuencia la atipicidad de la conducta. Y así lo señaló la Corte Suprema ya en un recurso de nulidad del año 99. No, ahora, una cosa es el sujeto pasivo del delito y otra cosa es hablar del sujeto pasivo de la acción, ¿no? El sujeto pasivo de la acción, como ustedes lo pueden ya advertir, es no el titular del bien jurídico lesionado o afectado, sino es la persona misma que recibe o sobre la cual recae la conducta material del agente o del autor, ¿no? Y para aclarar este punto, puedo citar un ejemplo muy sencillo. Si tenemos una persona A que roba a otra, digamos en este caso B, A le roba a B una computadora, ¿no? Hablamos de un robo, ¿no? Artículo 188 del Código Penal. A le roba a B una computadora que no
que resulta no ser de propiedad del propio B, sino que resulta ser de propiedad de una tercera persona, en este caso C. Y esto para ejemplificar el caso. De este caso muy sencillo, muy resumido, podríamos señalar que el sujeto activo es A, porque A está desarrollando la conducta, ¿no? A es el que sustrae o se apodera de este bien mueble, en el caso del robo, ¿no? El sujeto pasivo o titular del bien jurídico no resultaría ser B, puesto que la computadora que le roban a B no es de su propiedad y por tanto B no es el titular del bien jurídico patrimonio. El sujeto pasivo del delito resultaría siendo C, puesto que la computadora robada no le pertenece a B, sino le pertenece a C. Por ahí, digamos, de repente se le prestó a B, por ahí de repente se lo alquiló. Lo cierto es que si en esas circunstancias le roban la computadora a B, el titular del bien jurídico protegido resulta siendo C y por tanto C es el sujeto pasivo del delito. Pero ¿qué es B en todo caso? B no sería nada, en este caso sencillo, B resulta siendo el sujeto pasivo pero de la acción, ¿no? Sujeto pasivo es el que recibe materialmente la conducta de apoderamiento con violencia o amenaza, o grave amenaza, perdón, por parte de A. Ahí tenemos una distinción básica entre sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción, que bastante se estila en nuestro, bueno, en el ámbito jurídico. Ahora, a partir del sujeto activo y sujeto pasivo, necesariamente y forzosamente debemos tocar el tema de los delitos de dominio y de los delitos de organización, que no es lo mismo que decir delitos comunes y delitos especiales, que es otra cosa muy distinta, ¿no? Pero empezamos por esta distinción básica entre delitos de dominio y delitos de organización, que, repito, se estila a tratar bastante cuando se estudia a los sujetos del delito. Bueno, esta distinción entre delitos de dominio y de organización en algún momento ya se trató en este ámbito de INLADES, y solamente para recordar, es una diferenciación postulada por el profesor alemán Roxin en su libro del año 1963 de lectura esencialmente obligatoria, titulado Autoría y Dominio del Hecho. En este postulado, en este libro, el profesor alemán hace una distinción entre aquellos delitos en donde lo que impera es el dominio que ejerce el sujeto respecto de la propia conducta que está realizando, y aquellos delitos en donde, sin interesar si el sujeto realizaba o tenía el dominio de la conducta, lo que importa para distinguir quién es autor y quién no lo es si el autor tenía un determinado deber de garante, un deber específico extrapenal. Pues bien, en los delitos de dominio del hecho, dice el profesor Klaus Roxin, el autor es quien domina el hecho descrito en el tipo penal, es el señor del suceso delimitado por el tipo penal. Si todo individuo domina su propio comportamiento, yo domino el comportamiento que estoy realizando en este momento, por ejemplo, impartir esta sesión al auditorio, por tanto, yo tengo un dominio de esta exposición, ¿verdad? Si todo individuo domina su propio comportamiento en tanto no presente defectos de conducción, por ejemplo, que no estoy tartamudeando, no soy ciego, tampoco mudo, no tengo ningún defecto de conducción de mi comportamiento, domino mi comportamiento en este ámbito, luego el dominio de la exposición se materializa en un comportamiento, en un movimiento corporal de mi parte en este momento. Yo soy el que domino esta exposición, puesto que corporalmente me estoy dirigiendo a ustedes y estoy realizando esta conducta. Por tanto, aquí el autor de esta exposición, como si fuese un delito, ¿no? Sería mi persona, ¿no? El punto de partida de la teoría del dominio del hecho sirve para la distinción de de las distintas clases de autoría, como ustedes lo pueden advertir, ¿no? La autoría directa, que es el dominio o representa el dominio de la acción, por ejemplo, el autor de violación sexual, ¿no? Realiza una conducta directa, si es que esta persona directamente, digamos, va a realizar la conducta. O tenemos también una autoría mediata en donde, por ejemplo, yo domino la voluntad de otra persona para la comisión, por ejemplo, de delitos de homicidio o delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el autor mediato cuando domina el conocimiento del sujeto. Yo le digo a una persona cuando estoy saliendo de un restaurante, me olvidé mi casaca, mi billetera que está sobre esa mesa, y una persona, un comensal que me escucha, no se preocupe, se lo voy a alcanzar. Y me lo alcanza. La pregunta es, ¿ahí ¿quién domina a quién?
El hombre de atrás resultaría siendo mi persona, autor mediato, y me estoy valiendo digamos, estoy dominando el conocimiento de ese intermediario para ejecutar una conducta. Por tanto, ahí el hurto me corresponde a mí, porque yo digamos, domino el conocimiento del intermediario. O también la coautoría, que digamos es una clasificación que parte de esta teoría del dominio del hecho. En la coautoría no hay un dominio del hecho propiamente hablando, sino hay un dominio funcional, hay un dominio que se divide entre varias personas. Este dominio funcional del hecho requiere tres requisitos. Una decisión común por parte de los sujetos que van a dominar la conducta, que van a realizar la conducta y que tiene que estar orientada a un resultado determinado. Tiene que haber un aporte esencial de cada uno. Si el aporte es accidental, es innecesario, no sería un dominio por parte, no sería coautor, sería un cómplice. Y debe haber una ejecución conjunta del suceso, ¿no? Alguien que esté apostado en la puerta del banco evitando que alguien ingresara, alguien que esté sustrayendo el dinero, alguien que esté amenazando, digamos, ejerciendo medios comisivos para neutralizar a los vigilantes o a los guardias dentro del banco. Ahí hay una ejecución en conjunto, pero antes ha habido una decisión común para, digamos, lograr un resultado, y ha habido un aporte, y no cualquier aporte, hay un aporte esencial de cada uno para que se llave, para que digamos que existe una coautoría, ¿no? Ahí donde hay un conjunto de personas acordando, donde, por ejemplo, dos o tres harán un aporte no esencial a la ejecución del delito, ellos no podrán ser llamados coautores. Por contrapartida, el profesor señala que esta teoría del dominio del hecho no sirve para identificar autores y partícipes, puesto que para eso surgió la teoría de Klaus Roxin, para distinguir quiénes son autores de quiénes no lo son, ¿no? En determinados delitos en donde se requieren de prestaciones, de que el autor tenga prestaciones ligadas a un determinado rol social, ¿no? Son los llamados delitos de infracción del deber. Hay delitos, dice el profesor Roxin, en donde no es para identificar quién es autor de quién no lo es, no se requiere o no es suficiente saber quién está ejecutando la conducta o quién está dominando esa conducta materialmente ejecutada, ¿no? Para determinar quién es autor de quién no lo es, hay que identificar quiénes son los que tienen ese deber especial. Ese deber especial extrapenal para con el bien jurídico solamente podrán ser llamados autores, dice el profesor Roxin. Autor, por tanto, en nuestros delitos de infracción del deber será el que ha infringido un deber especial que obviamente no alcanza a todas las personas. Luego, la figura central de un hecho es de donde intervienen varias personas, será quien o quienes lesionan ese deber especial extrapenal, ¿no? Por ejemplo, la apropiación ilícita del artículo 190, el delito de peculado cometido por funcionarios o servidores públicos vinculados con los caudales o efectos, el delito de cohecho, aquel delito cometido por un funcionario o servidor que vende al mejor postor su propia función, ¿de acuerdo? Esos son delitos de infracción del deber, puesto que exige para la realización del tipo penal no cualquier persona, sino es una persona cualificada. El sujeto activo no puede ser cualquier persona, sino una persona cualificada con un deber especial previo al tipo penal, ¿no? Por tanto, esta teoría del dominio del hecho y los delitos de infracción del deber es una teoría que se estudia pues, a nivel de los sujetos activos y pasivos. Hemos señalado también que otra distinción a partir de estos elementos estructurales del tipo penal son los delitos comunes y delitos especiales. Delitos comunes, que digamos son delitos en donde cualquier persona puede realizar el delito, como por ejemplo los homicidios y las lesiones. En cambio, en los delitos especiales, el tipo penal exige una determinada calidad especial para ser autor del delito, ¿no? El legislador penal engloba en un determinado círculo de personas aquellos que solamente pueden llegar a ser autores de un delito especial, como por ejemplo el parricidio o la defraudación tributaria. Ahora, los delitos especiales, los delitos especiales se clasifican en delitos especiales propios y delitos especiales impropios. ¿No? Son delitos especiales propios aquellos en donde la lesión del deber especial fundamenta la punibilidad de la conducta. Únicamente pueden ser realizados por estas personas con este deber especial. Por ejemplo, el juez o el fiscal para los delitos de prevaricato.
ese delito no va a ser cometido por nadie más que por el juez o el fiscal. En cambio, en los delitos especiales impropios hay un delito común subyacente. En los delitos especiales impropios, la lesión al deber especial solo determina una agravación de la punibilidad. Por ejemplo, en el delito de interceptación, interferencia telefónica del artículo 162 del Código Penal, cuyo primer párrafo regula una figura de tipo, digamos, de delito común cometido por cualquier persona, pero en el segundo párrafo incluye una circunstancia agravante cuando es el funcionario o servidor público el que realiza esta interferencia telefónica, ¿no? Ahí, por tanto, ahí, en ese segundo párrafo, tenemos un delito especial impropio. Al igual que en el tráfico de influencias, del artículo 400 del Código Penal, cuyo primer párrafo regula un delito común, es decir, traficar influencias puede realizarla cualquier persona. Cualquier persona puede vender humo a otros, ¿verdad? Pero cuando el que vende humo, el traficante de influencias, resulta ser un funcionario o servidor público, esa figura se agrava. Por tanto, el segundo párrafo del artículo 400 regula pues un delito especial impropio. Ahora, a la par con los delitos comunes y especiales tenemos los delitos de propia mano. Tomando en cuenta la forma de ejecución de la conducta, hay determinados tipos que exigen que únicamente el autor del delito es el que tiene que hacer una ejecución personal o corporal ¿no? de la conducta, que se encuentre de manera inmediata a realizar esta conducta, excluyéndose a otros sujetos idóneos, ¿no? Estos tipos en donde se exige en el autor una ejecución personal y corporal del delito son, digamos, determinados delitos. No es posible aquí, por tanto, una autoría mediata. Yo no puedo valerme de un tercero intermediario, yo no puedo, digamos, instrumentalizar a otra persona para que esa otra persona instrumentalizada por coacción, amenaza, conocimiento, realice un delito de esta naturaleza, cuando el delito es únicamente de propia mano. Por ejemplo, yo no puedo instrumentalizar a alguien para que viole a otra persona. El delito de violación sexual, digamos, en la doctrina, hasta antes de hasta antes de un pronunciamiento de esta Corte Suprema aquí en el Perú, que termina condenando por delito de comisión por omisión, en comisión por omisión a la madre de una niña por violación sexual, digamos, hasta antes de ese pronunciamiento, aquí se entiende que la violación sexual es un delito de propia mano, puesto que exigen del autor del delito de violación sexual una ejecución personal y corporal de esa conducta, ¿no? Ahora, el delito de violación de la intimidad también es un delito de propia mano, únicamente puede ser ejercida de manera personal y corporal por el agente, ¿no? El delito de violación de la intimidad del artículo 154 señala que el que viola la intimidad personal o familiar de otro observando, escuchando o registrando un hecho, ¿no? Por tanto, hay una exigencia, digamos, del tipo penal en el agente para que ejecute él mismo directamente, de manera personal y corporal, la conducta. De la misma manera, la bigamia. Yo no puedo cometer bigamia en autoría mediata, imposible. La bigamia solo puede ser cometida por el propio autor y por nadie más. El casado que contrae matrimonio, ¿no? Regula el tipo penal de bigamia del artículo 139. Hay otra diferenciación de los delitos a partir de la identificación de sujetos activos y pasivos. Por ejemplo, los delitos monosubjetivos y los delitos plurisubjetivos, que son delitos, por ejemplo, los monosubjetivos son delitos en donde puede intervenir una sola persona o dos o tres para la ejecución del delito. Por ejemplo, en el homicidio, del artículo 106. El homicidio es un delito monosubjetivo, puesto que para ser autor de delito lo puede ser una sola persona, un solo individuo o un conjunto de personas. Es indistinto, ¿no? Puede cometerlo uno, como dos, como tres personas. Sin embargo, en los delitos plurisubjetivos, y aquí va la importancia de esta diferenciación, en los delitos plurisubjetivos o también llamados de intervención necesaria, el legislador establece que para realizar la conducta no basta con una sola persona, ¿no? Para ejecutar estos delitos plurisubjetivos o de intervención necesaria se requiere necesariamente de una pluralidad de personas, puesto que una persona no puede realizar la conducta. ¿Y esto por qué? Por la propia exigencia del tipo penal.
La propia exigencia, la propia redacción del tipo penal de violación sexual hace que este tipo penal sea un delito, por ejemplo, digamos, de propia mano, como lo hemos indicado anteriormente. La propia exigencia, por ejemplo, del delito de colusión desleal hace que este delito sea un delito plurisubjetivo o de intervención necesaria, puesto que una sola persona no puede llevar a cabo o cometer un delito de colusión desleal sin más. ¿No? Estos delitos plurisubjetivos o de intervención necesaria se pueden clasificar en dos grupos, ¿no? Por un lado tenemos los delitos de convergencia, en donde la conducta debe ser realizada por varios sujetos, pero como su propio nombre lo indica, la voluntad de este grupo de personas va encaminada hacia una misma finalidad, ¿no? Son voluntades o finalidades similares y van en la misma dirección. Por ejemplo, cuando varias personas se reúnen para ejecutar, digamos, una conducta de conspiración para rebelión. La conducta de conspiración para rebelión, al igual que la conspiración para cometer tráfico ilícito de drogas, son las únicas figuras, al menos hasta donde tengo entendido, en donde el legislador penal peruano está castigando, digamos, un acto preparatorio, está castigando un concertar sin necesidad de llegar a la conducta delictiva, ¿no? Son las únicas conspiraciones que regula el legislador penal peruano. Pues bien, la conspiración para rebelión del artículo 349 del Código Penal es un delito de convergencia, puesto que todos los que están conspirando, todos los conspiradores van en una sola dirección. Su voluntad es similar de todos ellos. A diferencia de estos delitos de convergencia, tenemos los llamados delitos de encuentro muy comunes en nuestra legislación, como por ejemplo los delitos de colusión desleal, el delito de tráfico de influencias, el delito de cohecho y sus distintas modalidades, entre otros. Estos delitos de encuentro son actos provenientes de distintas direcciones que se complementan entre ellos para la configuración del delito. En los delitos de encuentro no tenemos a dos o tres personas caminando, digamos, en una sola dirección. En los delitos de encuentro, como su propio nombre lo indica, tenemos a personas que se complementan, ¿no? Que se encuentran en un punto. Por ejemplo, en el delito de colusión desleal del artículo 384, que puede ser cometido por un funcionario o servidor con deberes especiales en la contratación que concierta, este es el verbo rector, concierta con un tercero interesado, que puede ser, por ejemplo, un proveedor del Estado, para defraudar los intereses del Estado en las contrataciones públicas, por ejemplo, ¿no? Este delito de colusión desleal del artículo 384 es un delito plurisubjetivo y es un delito o de intervención necesaria, pero es un delito de encuentro, puesto que se encuentran aquí, en el verbo rector concertar, las voluntades del funcionario o servidor público vinculado con la contratación pública y el tercero interesado, ¿no? Solamente ellos pueden realizar la conducta. Se le conoce al tercero interesado como un partícipe necesario. Sin embargo, no es ni instigador ni tampoco cómplice, como generalmente lo estaban mencionando. El tercero interesado o partícipe necesario en un delito de encuentro no puede ser un instigador ni puede ser un cómplice, ¿no? Pues bien, esto como ejemplo. Ya, seguidamente tocamos el tema de la conducta prohibida como un elemento estructural de tipo objetivo. La descripción de la conducta suele ser muy concisa, abstracta y extraída en función de los elementos más comunes de la vida real, ¿no? El legislador penal, por tanto, al momento de regular una conducta prohibida, tiene que hacer uso de un, digamos, lenguaje coloquial, ¿no? Tiene que hacer uso de un lenguaje que pueda ser accesible al común de las personas, ¿no? Y la conducta prohibida empieza por la decisión del verbo rector, el verbo rector a utilizar en un determinado tipo penal. Es en el verbo rector en donde gira toda la conducta que está regulada en un tipo determinado. Y a partir del verbo rector tenemos también aquí una clasificación de los tipos penales en simples y compuestos. Los delitos son simples cuando únicamente regulan un verbo rector, como por ejemplo el homicidio, el que mata a otro, ¿verdad? El que mata a otro. Allí el matar es el verbo rector, el eje central de la conducta de homicidio, y es un delito simple porque el tipo penal solamente incluye un solo verbo rector. Pero a diferencia de este homicidio, hay tipos penales que incluyen uno, dos, tres, una infinidad de verbos rectores.
Aquellas figuras delictivas que recurren a estos verbos, a una pluralidad de verbos rectores, son aquellas figuras que son denominadas como delitos compuestos o delitos complejos, ¿no? Por ejemplo, traigo a colación la receptación, que incluye varios verbos rectores. El lavado de activos, artículos 1 y 2 del decreto legislativo 1106, también incluye a varios verbos rectores. Dicho sea de paso, la ley de lavado de activos incluye 15 conductas prohibidas. 15. Esto está en función de los verbos rectores. 15 conductas prohibidas. Pero esas figuras son delitos, pues, delitos compuestos o complejos que incluye, por parte del legislador, por una decisión político-criminal, varios verbos rectores. También a partir del verbo rector tenemos una clasificación muy usual en la doctrina de delitos de mera actividad y delitos de resultado. En razón de si el tipo penal requiere o no que la acción vaya seguida de la causación de un resultado separable espacio-temporalmente de la conducta, tenemos un delito de mera actividad. ¿A qué me refiero? En los delitos de mera actividad, el tipo penal se consuma únicamente con la ejecución de la conducta. La ejecución de la conducta es ya constitutiva y consumativa del delito, sin necesidad de que esa conducta vaya a producir en la realidad misma un resultado separable espacio temporalmente de la conducta inicialmente realizada. Por ejemplo, en el delito de violación sexual, eh, el delito se consuma con el solo acceso carnal, con el acceso carnal, ¿verdad? No se requiere para la consumación de este delito un resultado separado espacio temporalmente de la conducta de acceso carnal. Afectación psicológica, afectación física, lesiones en la parte, en la agraviada por la realización de esta violación sexual no son elementos del tipo de violación sexual. El tipo de violación sexual es un delito, por tanto, de mera actividad. La sola realización de la conducta consuma el delito. Así también tenemos el falso testimonio o el prevaricato, sin necesidad de que el tipo exija un resultado, repito, separado en el espacio y en el tiempo de la conducta inicialmente realizada. Por el contrario, cuando el tipo penal requiere la causación de un resultado separado espacio temporalmente de la conducta inicial, diremos que ese delito es un delito de resultado, ¿no? Por ejemplo, en el homicidio. En el homicidio tenemos un resultado que forma parte del tipo, la muerte de una persona. Hay que causar la muerte de la persona como resultado, exigencia del tipo penal, para decir que se ha consumado el delito de homicidio. Ahí cuando por ejemplo, le efectúo 3 o 4 disparos a una persona y no llego a, digamos, a consumar mi conducta delictiva de homicidio porque esta persona por algún motivo fue auxiliada inmediatamente luego de los disparos y está en el hospital y quedó, digamos, en tratamiento y sobrevivió al final, ahí diremos que hay una tentativa de homicidio, pero no un homicidio consumado, ¿no? Para que exista homicidio consumado requerimos de la realización de un resultado, repito, una modificación de la realidad separado espacio temporalmente de la conducta inicial. Delitos de resultado son los delitos de homicidio, los delitos de lesiones, entre otros, ¿no? Esta distinción de delitos de mera actividad de resultado es importante por dos motivos. En primer lugar, por el nexo causal o imputación objetiva del tema que vamos a tratar en la siguiente sesión. En la siguiente sesión, en donde se tratará la teoría de la imputación objetiva, es esencialmente una teoría aplicable, para los delitos de resultado, ¿no? Por tanto, esta distinción entre delitos de mera actividad y resultado es importante por la exigencia o de la relación de causalidad o imputabilidad entre conducta y resultado en la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Que veremos en la siguiente sesión. Y también es importante para saber el tiempo y lugar del delito, ¿no? Cuando se comete un delito o dónde es que se comete este delito es un problema o una problemática que únicamente incumbe a los delitos de resultado y el Código Penal peruano ya lo resolvió. Por ejemplo, en cuanto al tiempo. En cuanto al tiempo, el artículo 6º del Código Penal peruano señala que la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión del hecho. ¿Y cuál es el momento en que se comete un hecho? Estamos hablando en cuanto a la aplicación temporal de la ley penal. El artículo 9º del Código Penal peruano regula, pues, en qué momento se entiende cometido un delito. El artículo 9º
Así empieza, momento de la comisión del delito. El momento de la comisión de un delito es aquel en el que el autor o partícipe ha o actuado u omitido la obligación de actuar, independientemente del momento en el que se produzca el resultado. Si yo quiero matar a B y digamos, efectúo 3 o 4 disparos y esta persona es auxiliada inmediatamente y va al hospital y es atendida, digamos, un día, 2 días, el tiempo que sea, hasta que finalmente, de repente, a consecuencia de los disparos, termina falleciendo, ¿no? Hay una conducta inicial, hay un resultado muerte separada en el espacio temporalmente de mi conducta, ahí hay un delito de resultado. La pregunta es, ¿en qué momento, digamos, en cuanto a la aplicación temporal, en qué momentos podríamos decir válidamente que se realiza esa conducta? En el momento, según el artículo 9 del Código Penal, en el que el autor ejecuta la conducta, independientemente de cuando se produzca el resultado, ¿no? Esta distinción, repito, es importante para saber en qué momento se ejecuta una conducta, ¿no? Por ejemplo, de homicidio, por ejemplo, de lesiones. Y también es importante para saber el lugar, dónde es que se realiza esta conducta, por ejemplo, de homicidio. Y para esto también el legislador penal peruano regula en el artículo 5 del Código Penal el principio de ubicuidad del delito. Esto para efectos de la aplicación temporal de la ley penal. Según nuestro legislador penal, aplicando el artículo 5 del Código Penal, el lugar de la comisión de un delito es aquel en el que el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar y en el que se producen los resultados. Por tanto, en un delito de resultado, como por ejemplo el homicidio, donde yo disparo contra una persona y esta persona termina falleciendo tiempo después, diremos que el lugar de la comisión es indistintamente o bien en el momento, en el lugar en donde yo ejecuto mi conducta de disparar, o bien en el lugar en donde esta persona termina falleciendo, ¿no? En uno o en otro. La decisión de dónde se va a procesar una persona ya dependerá, pues, de las circunstancias de cada caso. Pero para el legislador penal peruano, el delito se comete no solamente en lugares donde se ejecuta la conducta, sino también en lugares en donde se produce el resultado. Artículo 5 del Código Penal. Otra distinción o clasificación de los delitos en función del verbo rector en la conducta prohibida son los delitos de lesiones y de peligro, ¿no? Esta clasificación está en función del bien jurídico protegido, ¿no? Los delitos de lesión son aquellos en los que el tipo penal exige, el legislador exige una afectación, una efectiva lesión al bien jurídico. Requieren, por tanto, un resultado en función de la intensidad del ataque al bien jurídico. Los delitos de lesiones corporales, ¿no? Generalmente los delitos de sangre, como los homicidios y las lesiones, son delitos de lesión. O los delitos patrimoniales, los daños, por ejemplo, son delitos de lesión. Los delitos de peligro, por otro lado, no suponen una afectación al bien jurídico, sino un peligro al bien jurídico. La ejecución o la realización de los delitos de peligro suponen, por el contrario, a los delitos de lesión, una amenaza al objeto que representa al bien jurídico. Solo existen en los delitos de peligro meras probabilidades de daño. Y esas son las probabilidades que se terminan reprimiendo por parte del legislador. En el delito de peligro, el legislador no castiga a una persona por lesionar un bien jurídico, lo castiga por poner en peligro a ese bien jurídico. Y estos delitos de peligro se pueden clasificar, repito, en delitos de peligro concreto o delitos de peligro abstracto, según el momento en el que se evalúa la peligrosidad, ¿no? Si se quiere clasificar o definir de esta manera, ¿no? Delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto según en el momento en el que se evalúa la peligrosidad de la conducta. Los delitos de peligro concreto son aquellos en los que el tipo penal exige un peligro concreto, un peligro real, un peligro efectivo al bien jurídico para la consumación del delito. El peligro, por tanto, el peligro así llamado, es un elemento del tipo penal y por tanto sujeto a probanza. ¿Cómo saber que estamos ante un delito de peligro concreto, puesto que el elemento peligrosidad está incluido en el tipo penal? Con la sola lectura del tipo sabremos que este tipo incluye, al incluir un elemento peligrosidad, es, por tanto, un delito de peligro. En los delitos de peligro concreto, la peligrosidad tiene que evaluarse ex post. Ex post,
después de la realización de la conducta para saber si esa conducta fue peligrosa o no en términos reales y efectivos al bien jurídico. Artículo 273 del Código Penal, por ejemplo, delito de estragos. Delito de peligro común es un típico delito de peligro concreto, puesto que exige en la redacción del tipo penal, ¿no?, la acreditación de un cierto nivel de peligro, ¿no?, de la conducta respecto del bien jurídico, ¿no? El artículo 273 dice, por ejemplo, el que crea un peligro común. El que crea un peligro común para las personas. Si estamos hablando de peligro común, ya el tipo penal exige un peligro. Peligro concreto, peligro real, peligro abstracto, concreto, efectivo, que debe ser materia de probanza. Como por contrapartida, los delitos de peligro abstracto son aquellos delitos en donde el legislador ha evaluado la peligrosidad de la conducta ex ante de su realización, y por tanto basta la sola realización de la conducta para decir que esa conducta es peligrosa respecto del bien jurídico. Un ejemplo de delitos de peligro abstracto en donde la peligrosidad ya no es materia de probanza porque ha sido evaluada ex ante por parte del legislador es el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad del artículo 274 del Código Penal. En este delito, ustedes en la redacción no van a encontrar en ninguna parte del tipo penal el elemento normativo peligrosidad, o que que el sujeto haya provocado un peligro. No lo hay. No lo hay, puesto que es un delito de peligro abstracto. La sola realización de la conducta ya consuma el delito de peligro abstracto. La peligrosidad está fijada, por tanto, ex ante por el legislador. El legislador define ya con anterioridad que esa conducta es peligrosa para determinado bien jurídico. Los delitos de peligro abstracto son delitos de mera actividad, ¿no?, puesto que no exigen un resultado concreto. Los delitos de peligro concreto sí son delitos de resultado, puesto que es ese peligro concreto el resultado que exige la norma para la consumación del delito. Bueno, además, o a la par con los delitos de peligro, de lesión y de peligro, tenemos a los delitos cualificados por el resultado. La doctrina también, digamos, de alguna manera regula este tipo de delitos con esa nomenclatura cuando tenemos un tipo básico, un tipo penal básico, y cuya penalidad se agrava, digamos, exponencialmente cuando se produce un resultado adicional que está establecido por el legislador. Por ejemplo, estos circunstancias que agravan o intensifican el desvalor de la conducta son, por ejemplo, la muerte o lesiones graves en los delitos de robo. Los delitos de robo incluyen hasta 3 niveles de agravantes en el artículo 189 del Código Penal, que ha sido incluso objeto de acuerdos plenarios. Artículo 189 del Código Penal tiene hasta 3 niveles de agravantes. El delito de robo agravado. El último nivel, cuando la pena es de cadena perpetua, exige como resultado adicional que se produzca la muerte o lesiones graves en la víctima. Cuando el robo trae como consecuencia la muerte o lesiones graves de la víctima, ese robo agravado tendrá una pena de cadena perpetua. Por tanto, aquí tendremos que mencionar que es un delito, el robo agravado, último párrafo del artículo 189 del Código Penal, un delito cualificado por el resultado, puesto que acá se agrava exponencialmente la pena en función de un resultado adicional que intensifica el reproche penal de la conducta. Robo agravado, por ejemplo. También tenemos otra diferenciación de los tipos penales en función del verbo rector y de la conducta prohibida en delitos instantáneos, permanentes y delitos de Estado, ¿no? Los delitos de mera actividad de resultado pueden también clasificarse en delitos instantáneos, permanentes o de Estado. ¿Qué son los delitos instantáneos? Son aquellos delitos que se consuman con la realización de la conducta típica, ¿no? O aquellos que, siendo delitos de resultado, con la sola producción del resultado típico. Delitos instantáneos son, por ejemplo, el homicidio, que es un delito de resultado y también instantáneo. ¿Hay delitos de resultado, hay delitos de mera actividad y que sean instantáneos? Sí, cuando la sola realización de la conducta típica consume el delito. Por ejemplo, en el homicidio, que es un delito de resultado e instantáneo, el delito se consuma al instante en que se produce la muerte de la persona, ¿no? La muerte como estado naturalístico no puede considerarse antijurídico
porque no puede ser ya removido por el hombre, ¿no? Por tanto, es un delito instantáneo. Y es importante distinguir cuando estamos ante un delito instantáneo o permanente o un delito de Estado por el tema de la prescripción. El artículo 84.2 del Código Penal señala que la prescripción inicia en el caso de los delitos instantáneos desde la consumación, esto es, desde la misma producción del resultado típico, en este caso desde la muerte de la persona. También tenemos los delitos permanentes, que son aquellos en donde el resultado se mantiene por cierta duración debido a la voluntad del autor. Y en dicho tiempo se sigue ejecutando el tipo. La consumación se da cuando se termine o el agente abandone esa situación jurídica por él creada. Y es importante esta distinción de delito permanente, puesto que para los delitos permanentes, según el artículo 80, numeral 4 del Código Penal, la prescripción inicia a partir de que cesa la permanencia. Ejemplo típico de delito permanente es el secuestro, del artículo 152 del Código Penal, que regula, por ejemplo, el que priva a otro de su libertad personal, el que priva a otro, al igual que la violación de domicilio, el que penetra en morada o casa de negocio ajena, por ejemplo. Es un delito permanente, ¿no? O la detención ilegal o arbitraria. El juez que maliciosamente ordena la detención de una persona o no otorga la libertad del detenido o preso que debía de decretar es un delito permanente, puesto que la conducta está creando una situación antijurídica que va a cesar por voluntad propia de la gente, ¿no? Y la prescripción iniciará, como todo delito permanente, cuando cesa esa situación antijurídica, es decir, cuando aparece el secuestrado, ¿no? Cuando el sujeto sale finalmente del domicilio, cuando la persona que ha sido detenida arbitrariamente por el juez finalmente cesa en su detención. Por el contrario, los delitos de Estado son aquellos delitos que crean también un estado antijurídico como el secuestro, como la detención arbitraria, son delitos de Estado porque crean un estado antijurídico duradero, pero la consumación no va a cesar al final de este estado antijurídico. La consumación en los delitos de Estado va a cesar desde la aparición del Estado, desde el inicio de este estado antijurídico, porque el tipo solo describe por propia decisión legislativa, el tipo penal solo describe la producción del Estado y no su mantenimiento. Es decir, en los delitos de Estado, a pesar de que tenemos una situación antijurídica creada por propia voluntad de la gente, por decisión político-criminal del legislador, se entenderá que ese delito de Estado se consuma a partir de que aparece la situación antijurídica y no en el momento en que cesa esta situación antijurídica. Por ejemplo, la bigamia. En la bigamia, el casado que contrae matrimonio está creando aquí una situación antijurídica, pero para efectos de la prescripción y por decisión político-criminal, el legislador establece que la prescripción inicia a partir de que inicia esa situación antijurídica y no en el momento en que cesa la situación, ¿no? Igual en la falsificación de documentos, entre otros. En cuanto al inicio de la prescripción, el artículo 84.2 señala que la prescripción inicia en el momento en que se consume el delito, ¿no? Aquí la regla de la prescripción para los delitos de Estado es la misma regla que se sigue para el delito instantáneo. En la bigamia, que es un delito de Estado, ya lo he mencionado, el plazo de prescripción, repito, se computará a partir de la celebración del matrimonio ulterior, del matrimonio ilegal, de la bigamia, sin esperar a que cese el estado antijurídico creado por el propio bígamo. No vamos a esperar hasta que esta persona se separe o se divorcie, ¿no? Para que recién podamos computar el inicio de la prescripción. No, no, no. Esto es un delito de Estado. Y por propia decisión o técnica legislativa, la prescripción inicia desde el momento en que aparece esa situación antijurídica. En este caso, desde el matrimonio ulterior. Y aquí quise hacer un agregado en cuanto a los delitos, a las modalidades de lavado de activos. Por ejemplo, las modalidades de actos de conversión y transferencia del artículo 1 de la ley de lavado de activos son delitos instantáneos, porque así lo señala el artículo 3, porque así lo señala el Acuerdo Plenario 3-2010, ¿no? Actos de conversión o actos de transferencia son, digamos, delitos instantáneos, ¿no?
Por el contrario, los delitos de ocultamiento o tenencia del artículo 2 de la Ley de Lavado de Activos son no delitos instantáneos, sino delitos permanentes, ¿no? Y es importante esta diferenciación o esta aclaración, esta puntilla que hace el Acuerdo Plenario 3-2000, 3-2010 para efectos del inicio de la prescripción. ¿Cuándo inicia la prescripción? ¿No? En el caso de lavado de activos, actos de ocultamiento y tenencia. No cuando cesa el ocultamiento, cuando cesa la tenencia, ¿verdad? Bueno, en el caso, hay una tingencia aquí en el artículo segundo del decreto legislativo 1106 que regula actos de ocultamiento y tenencia, son delitos permanentes, salvo los verbos rectores, como ustedes han podido advertir, recibir y adquirir. Salvo estos verbos rectores, puesto que su propia naturaleza hace que sean delitos instantáneos, los demás son delitos permanentes. Y también hay una distinción entre delitos monoofensivos o pluriofensivos en función de los bienes jurídicos que se afectan con la conducta, ¿no? Son delitos monoofensivos, los delitos, por ejemplo, en que afectan un solo bien jurídico, por ejemplo, la vida humana independiente del homicidio simple. El delito de homicidio simple es un delito monoofensivo, puesto que únicamente afecta un solo bien jurídico, la vida humana independiente. En cambio, los delitos pluriofensivos son aquellos que afectan con su realización varios bienes jurídicos, como por ejemplo la extorsión, en donde no solamente se afecta el patrimonio, sino también la integridad física del mismo agraviado o de terceras personas, se afecta la libertad individual, entre otros. El robo, que afecta no solamente el patrimonio, sino también la integridad física y la libertad individual como la extorsión. Por tanto, estos delitos de extorsión y de robo son delitos pluriofensivos en el entendido de que el tipo penal o la conducta misma afecta varios bienes jurídicos. También tenemos una clasificación de los delitos en función de los medios utilizados. Hay determinados tipos penales en donde el legislador no hace mención a medios comisivos para la realización del delito y por tanto son delitos de medios alternativos en donde el legislador deja, digamos, en libertad a la gente para utilizar cualquier medio posible para realizar la conducta y obtener resultados. Por ejemplo, delito de homicidio. El delito de homicidio simple del artículo 106 del Código Penal es un delito de medios alternativos, puesto que el legislador penal no encasilla, no señala que la gente deba utilizar tal o cual medio comisivo. El legislador deja en libertad, deja a sus anchas, si se quiere decir, a la gente para cometer el delito de homicidio por cualquier medio que estime conveniente. Por contrapartida, hay delitos en donde el legislador sí establece medios comisivos como elementos estructurales del tipo penal. Si no hay medios, si no se llevan a cabo, si no se realizan o si no se acredita o prueban los medios comisivos que establece el propio legislador, no habrá delito, habrá atipicidad. Por ejemplo, medios comisivos como la violencia, la amenaza o manteniendo en rehén a una persona son medios comisivos de la extorsión del artículo 200 del Código Penal. O la violencia física o psicológica, la grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, son medios comisivos del delito de violación sexual del artículo 170 del Código Penal, ¿no? Por tanto, si no tenemos en un caso en concreto una conducta material, digamos, sujeta a análisis, estos medios comisivos y cuando el delito es de medios determinados, tendremos un supuesto de atipicidad para ese delito en concreto. Bien, pasamos ya casi para culminar el cuarto elemento o elementos estructurales de la tipicidad objetiva. Y aquí entramos a tallar esos elementos descriptivos y valorativos, ¿no? Que llamamos como componentes de tipos penales, ¿no? Hay tipos penales que tienen únicamente elementos descriptivos y otros que a la par con elementos descriptivos también tienen elementos normativos. ¿A qué me refiero cuando hablo de elementos descriptivos y normativos? Los elementos descriptivos en un tipo penal expresan una realidad naturalística aprehensible por los sentidos, es decir, son objetos o criterios del mundo real, ¿no? Son, digamos, elementos de la realidad naturalística, ¿no? Son elementos aprehensibles, como dicen, por los sentidos, por la vista, por el tacto, como por ejemplo el delito de homicidio regulado en el artículo 110, en donde el legislador únicamente utiliza elementos descriptivos.
No hay en el homicidio ningún elemento normativo. El que, matar, otro son elementos descriptivos, aunque a menudo, y esto independientemente de que estos elementos descriptivos requieran algún nivel de valoración. Los elementos descriptivos también se valoran, son sujetos de objetos de valoración, al igual que los elementos normativos. Pero son elementos descriptivos porque no me tengo que remitir a una norma jurídica o social para saber quién es el qué se entiende por matar o qué se entiende por el otro, ¿verdad? Por ejemplo, la precisión del momento de la muerte, es decir, la muerte se entiende como cesar la actividad del corazón o del cerebro, implica inevitablemente una valoración, una elección valorativa, y lo mismo sucede con el otro, cuya distinción con respecto al feto debe valorarse con criterios biológicos. Por tanto, los elementos descriptivos que acabo de señalar no son, están sujetos a determinado nivel de valoración, y eso no excluye o no quita que sean elementos descriptivos. Por ejemplo, a raíz del delito de feminicidio, del Acuerdo Plenario 1-2016, sabemos que para el delito de feminicidio, la frase el que designa al sujeto activo del feminicidio, está haciendo referencia únicamente al hombre, y al hombre como un elemento descriptivo, ¿no? Dice el Acuerdo Plenario 1-2016 en el Fundamento 34 que la frase el que podría dar pie a que la gente pueda ser un hombre o una mujer, pero solo un hombre puede dar muerte a una mujer por su condición de tal. Esta motivación, por tanto, de matar a una mujer por su condición de ser mujer, excluye que una mujer dé muerte a otra mujer en esas circunstancias. Por tanto, dice el acuerdo plenario, el feminicidio es un delito especial, puesto que solo los hombres pueden cometer este delito, entendiendo por hombre o varón a la persona adulta de sexo masculino en su sentido natural. Es, por tanto, este elemento, el que, un elemento descriptivo, dice el acuerdo plenario. No es normativo, que autorice al juzgador a asimilarlo a la identidad sexual. Tal interpretación, es decir, entender el elemento el que como un elemento normativo, sería contraria al principio de legalidad, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un ejemplo palpable de un elemento descriptivo que ha sido desarrollado por el Acuerdo Plenario 1-2016 que regula el feminicidio. Un elemento descriptivo que ha sido objeto de valoración, y eso no quita que siga siendo el elemento descriptivo. En contrapartida, los elementos normativos son los que aluden a una realidad determinada por una norma jurídica o social. No, los elementos normativos aluden a una norma jurídica o a una norma social. Y según esta definición, cabe distinguir elementos normativos jurídicos y elementos normativos sociales. Por los primeros tenemos, por ejemplo, el elemento procedencia delictiva, repito, o delito previo en el delito de lavado de activos. Cuando yo hablo de elemento normativo, procedencia delictiva, tengo que necesariamente remitirme al artículo 11, que se entiende por delito, del Código Penal, y también el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, que regulan pues los delitos previos al lavado de activos. Por tanto, ese elemento, procedencia delictiva del artículo 1 y artículo 2 del Decreto Legislativo 1106, ley que regula el lavado de activos, es un elemento normativo jurídico, puesto que tengo que remitirme a otras normas jurídicas para desentrañar o saber qué se entiende por procedencia delictiva en el delito de lavado de activos. Asimismo, los elementos funcionario o servidor público o matrimonio o depositario judicial son elementos normativos, puesto que tengo que remitirme a una norma jurídica para determinar qué se entiende por funcionario o servidor, qué se entiende por matrimonio y qué se entiende por depositario judicial. Por otro lado, los elementos normativos sociales son aquellos en donde uno no tiene que remitirse a una norma jurídica, puesto que la norma jurídica no va a desentrañar lo que se debe entender, lo que debe entenderse por un elemento social. Por ejemplo, son los típicos casos de delitos de agresiones sexuales, los tocamientos indebidos
actos de connotación sexual o actos libidinosos. Pregunta, ¿hay algún texto legal que regule qué se entiende por tocamientos indebidos o actos de connotación sexual o actos libidinosos? No, en lo absoluto. Por tanto, estos elementos, sin dejar de ser normativos, son sociales, en el sentido de que hay que hacer uso, hay que remitirnos a normas sociales para entender qué entiende o qué quiere decir el legislador con tocamientos indebidos, connotación sexual o actos libidinosos. Al igual que también las exhibiciones, los gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena son también elementos normativos sociales. Y finalmente, ya para culminar, el objeto de la acción. El objeto de la acción como elemento estructural de la conducta típica. El objeto de la acción es un elemento perteneciente al mundo exterior sobre el que recae materialmente la conducta típica. En él se va a concretar, en el objeto de la acción, la vulneración de los intereses jurídicos que pretende tutelar el legislador en cada tipo penal, ¿no? Objeto de la acción es, por ejemplo, el bien en el delito de daños. Objeto de la acción es, por ejemplo, las drogas en el delito de tráfico ilícito de drogas o las armas en el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, ¿no? También objeto de la acción serán los activos en el delito de lavado de activos, entre otros, ¿no? Es aquel objeto del mundo exterior sobre el que recae la conducta, en concreto. Ahora, no todos los delitos, no todos los tipos penales exigen la presencia digamos, en el tipo objetivo de este objeto de la acción como elemento típico. Por ejemplo, en los delitos de mera actividad. Los delitos de mera actividad no exigen como elemento del tipo penal el objeto de la acción. Y esto no es necesario que se incluya. ¿Por qué? Porque no se exige un resultado en el mundo exterior para que se dé por consumada una conducta de mera actividad. El delito de mera actividad se consuma con la sola realización de la conducta y no se exige un resultado en el mundo exterior, digamos, separado espacio-temporalmente de la conducta, como sería, por ejemplo, un resultado de, digamos, de afectación afectación al objeto de la acción, ¿no? Por tanto, en los delitos de mera actividad vamos a advertir que no hay o no incluye el legislador un objeto de la acción. Por ejemplo, los cohechos. Todos los delitos de mera actividad no indican un objeto de la acción. Los cohechos, el tráfico de influencias, entre otros, ¿no? Ahora, una cosa es hablar de objeto de la acción y otra cosa muy distinta es hablar de bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es un objeto inmaterial, es el valor ideal frente al acto agresor de la gente. Es lo que se busca proteger con la realización de la conducta típica. En el objeto de la acción, a diferencia del bien jurídico protegido, el menoscabo es real, ¿no? Es susceptible de concretarse materialmente. No así el bien jurídico protegido. Si se quiere decir o si se quiere explicar de alguna manera, el objeto material, el objeto de la acción, concretiza el bien jurídico o representa el bien jurídico protegido. Representa el bien jurídico protegido. Pero son cosas totalmente distintas. Pero a veces en algunos delitos es difícil diferenciar entre objeto de la acción u objeto del delito. Es difícil diferenciar entre objeto de la acción, acá vamos a hacer una aclaración, entre objeto de la acción y objeto del delito o bien jurídico protegido, como por ejemplo en la injuria, en esos delitos de calumnia, es difícil identificar o separar el objeto de la acción del bien jurídico que se busca proteger, ¿no? Ahora, este objeto de la acción se puede clasificar o bien en un objeto personal, generalmente en los delitos de sangre, como homicidio y lesiones, en donde el objeto personal es la persona misma, o en todo caso el objeto real, en donde el objeto de la acción terminan siendo las cosas u objetos inanimados, en donde la acción va a recaer de manera material en este objeto, como por ejemplo un bien mueble, o en un objeto potencial. Si no es objeto, si el delito no tiene un objeto personal, si el delito no tiene un objeto real, todos los demás son delitos con objeto potencial. Por ejemplo, la administración pública. Por ejemplo, el paisaje cultural
entre otros, ¿no? El objeto potencial en estos delitos son fenómenos jurídicos, fenómenos naturales o fenómenos sociales sobre los que se concretiza la violación del bien jurídico protegido. Por tanto, la clasificación de los delitos en función del objeto de la acción son estos que tenemos aquí, ¿no? Objeto personal, objeto real y objeto potencial, ¿no? Bueno, y con eso he culminado las cuatro primeros elementos estructurales de la tipicidad objetiva. Repito, dejando para la siguiente sesión el tema de la imputación objetiva por el tiempo que éste demanda, ¿no? Y bueno, he culminado. Gracias a todos por su atención y quedo las preguntas o inquietudes del caso, del auditorio. Me parece que si no hay alguna inquietud, doy por culminada la exposición. Muchas gracias, doctor Henry, por Sí, la... doctor. Me pregunta. Gracias. Doctor, gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Buen fin de A semana. usted. Buen fin de semana.